parece si podemos empezar a hablar de lo que la palabra de Dios dice acerca de una nueva visión? ¿Quién mejor para hablar de una nueva visión que Abraham, uno de los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11? Porque para poder alcanzar una visión y renovar una visión, o poder enfocar una nueva visión, se necesita fe. Lo hablamos el día de ayer y lo vamos a hablar hoy, porque fue la fe por la que entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Así que vemos, como dice la Biblia, que todo lo visible fue creado por cosas invisibles. Cuando nosotros vemos con los ojos del Espíritu, podemos entender que por la fe, Abraham salió de una tierra a poseer una tierra que no era la suya. Fue extranjero y habitó en tiendas en la espera de la herencia que Dios le había prometido. Imagínense que Abraham salió obedeciendo el llamado del Señor. ¿Qué mejor ejemplo que Abraham para poder reajustar una visión? Fue la misma fe la que capacitó a Sara para, con ese montón de años, el poder tener un hijo y amamantar un hijo, que era la promesa de la herencia, que no solo es una herencia para el pueblo de Israel, sino es una herencia de donde vino el Salvador, por quien hoy todos tenemos acceso a la vida eterna. Por eso nos encanta hablar de Sara y de Abraham y cómo Dios multiplicó su descendencia como las estrellas de los cielos, como dice la palabra, y no se puede contar como la arena de la orilla del mar. Vamos a prepararnos hoy para entender cómo Abraham ajustó una nueva visión. Adelante. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces con esta parte de la historia que vamos a leer hoy. Y dice: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Él le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? También dijo Abraham: mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él la palabra de Dios y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es así que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Y ahora nos vamos hasta Génesis 21, del versículo 1 al 7. Y pareciera que solo son 15 capítulos que los podemos leer en una semana, pero pasó bastante tiempo después de que Dios le dio esta promesa a Abraham. Y dice así: el Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido, tal y como Dios se lo había ordenado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Nos encanta ver cómo la promesa de Dios ha sido cumplida, porque por un lado vemos que Dios da la promesa. Imagínense pensar que mi descendencia va a ser tan incontable como la arena que está a la orilla del mar. Y vemos que iniciamos este capítulo en donde dice la palabra que Abraham está temeroso. No dice exactamente por qué está temeroso, pero puede ser, si leemos unos capítulos antes, que él venía de una pelea con unos reyes y Abraham había salido victorioso, y tal vez, yo me imagino que tal vez estaba temeroso que ellos vinieran a vengarse. O tal vez podría estar con temor porque la promesa en sí del Señor no se había cumplido. O sea, cuando nosotros perdemos ese control, puede entrar un temor en nosotros. Y vemos cómo Dios hace que Él vea el cielo. O sea, encontramos que ese reenfoque de la visión de Abraham viene de una palabra del Señor. Y Dios es tan lindo, ustedes. Cuando vamos a la palabra, la abrimos y vemos cómo Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos habla y nos dice: ve el cielo y cuenta las estrellas. O sea, no hay mejor reenfoque de visión que poder tener un ejemplo tan claro
como el Señor lo está dando acá a Abraham, Carol. Así es, Nikki, y pues pareciera, como yo lo dije, que solamente pasaron 10 o 15 capítulos entre esa promesa que Dios le dio y Dios lo manda a Abraham a que salga y vea las estrellas, que vea esa arena del mar. Imagínense, ellos sabían que era arena, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cuando vamos al puerto, es como, ¿verdad? Como trata la arena, pero ellos sí sabían que era arena. Pero Dios le da esta promesa a Abraham en medio de su nada. En medio de no tener hijos, en medio de, pues tal vez si él tuviera la retajila de muchachitos, pues yo digo, pues sí, acá va a seguir teniendo muchachitos. Pero no era así, Sara era estéril. Y 20 años después nace Isaac. Imagínense estos 20 años pasar en este proceso, decir, Dios me prometió algo, Dios me dijo, él se encontró con Dios, ¿verdad? Dice que incluso recibió a estos hombres de Dios que representan incluso uno a Jesús, pero nada pasaba. Y entonces creemos a veces que Dios nos va a hablar y que mañana uno quisiera que ya el proceso fuera en un día, en unas horas y que Dios actuara milagrosamente, y Dios sí lo puede hacer. Pero muchas veces Él prefiere pasarnos en este proceso para que nosotros cambiemos nuestra perspectiva. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese proceso en el que Dios nos mantiene de tal vez de escasez o de que una persona cercana murió? Ese proceso en el que necesitamos transformar no solamente nuestro corazón, sino la manera en que vemos las cosas. Y yo me pongo a pensar en Sara, porque vemos acá la historia de Abraham y todo lo que él fue haciendo, pero pienso en esta mujer que escuchó, cuando hablaban, ¿verdad? Mira, Dios te prometió, nos prometió y se nuestra descendencia. Ajá. Imagínate qué fuerzas iba a tener Sara para parir y amamantar. Exactamente, o sea, todo estaba en contra. Pero creer una promesa a Dios y creer en el proceso en el que Dios nos mete para alcanzar esa promesa, eso es lo que le hace todo el sentido a nuestros tiempos, a nuestros días. Y yo cada vez que hablo con alguien que está esperando una promesa, yo le digo, cuida tu corazón, que tu corazón no se endurezca, porque a veces eso nos pasa, decir, mejor ya no voy a pensar en esto, ya no voy a sentir en esto porque sufro más. Y entonces nuestro corazón se va endureciendo y eso es algo que yo guardé mucho. Yo decía, yo no quiero recibir la promesa de Dios en mi vida con un corazón seco, con un corazón muerto, porque no ese es el propósito de Dios. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón en el proceso. Lo que más tenemos que cuidar es nuestro corazón, porque la promesa va a venir. El cumplimiento de la promesa va a venir, porque Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se arrepiente de lo que ha dicho acerca de nosotros. Ahora, nuestro corazón, esa sí es responsabilidad de nosotros. ¿Cómo va a llegar a recibir esa promesa? Creo que eso es lo que hoy debemos de pensar. ¿Cómo está hoy nuestro corazón? Si necesitamos que Dios lo reviva ahí. ¿Y cómo cuidamos nuestro corazón? Sí, totalmente. ¿Cómo lo hacemos? Miren, el cómo cuidarlo depende si uno realmente creyó o no creyó. Porque cuando uno cree, y aquí es muy clara la palabra donde dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso fue un parteaguas a partir de que recibe la promesa y la cree. La cree. Y lo más interesante es que si la cree, vive de acuerdo a eso. No dice, me ofrecieron algo, pero no, mejor hagamos el plan B porque muy seguramente no va a pasar. Entonces no estamos creyendo, no estamos viviendo en esa visión diferente que es una visión de Dios. Y si es una visión de Dios y nos la dijo, hay que creerla y hay que vivirla de esa manera. Y de esa forma es que cuidamos nuestro corazón, porque si nosotros, yo me pongo a pensar, fíjense ustedes, 20 años, como dice Carolita, desde que fue la promesa hasta que sucedió el hecho. Esos 20 años no han de haber sido fácil. ¡Qué terrible! No han de haber sido fácil, porque si encima de todo Sara lo ha de haber comentado y le dicen, morite chura lo que me dijeron, que iba a ser Imagínate mamá. el estrés de Sara. Y la burla que ha de haber pasado alrededor de todos ellos probablemente, o algún comentario, o cuando uno sabe que están hablando de uno, cuando va uno a un lugar y se le quedan viendo y empiezan a platicar y dicen, me están pelando. Sí, están hablando de mí, ¿verdad? Que tengo malo. No. Y muy seguramente ellos han de haber pasado por esos escenarios. Pero ellos tenían bien claro en su corazón, y esa es la manera de cuidar su corazón, no le creyeron al entorno, le creyeron al Dios de las promesas. Y esa es la manera. Y cuando creemos, Dios nos lo reconoce por justicia, porque lo dice acá en la Biblia, Ricky. Sí, yo creo que cuando pensamos en el tema de esas promesas que Dios nos hace, creo que el enemigo número uno puede convertirse, se puede convertir a través del tiempo. O sea, el tiempo puede ser el enemigo número uno de una promesa. Porque es eso, cuando el Señor nos promete algo, nosotros queremos que se cumpla ya. Uno está emocionado, tiene todo el deseo,
Pero Dios en su sabiduría sabe cuándo lo va a permitir. Así es. Pero entonces cuando comienza a pasar el tiempo, porque uno está emocionadísimo en el momento que recibe una promesa, pero conforme va pasando el tiempo, uno comienza, y es eso, y el enemigo utiliza ese periodo de tiempo para decirnos, no, hombre, seguro no escuchaste bien, o seguro, o sea, no era para ti, o eso no se va a cumplir. ¿Cómo vas a creer que tú? Y entonces uno comienza a comprar esas mentiras y puede uno mismo pues matar esa promesa que Dios hizo para la vida de uno. Entonces, creo que sí, definitivamente ese tiempo de la promesa se convierte en una prueba en el sentido de Dios probando nuestro corazón, viendo a ver qué hay también en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la motivación? O sea, ¿lo sirvo por una promesa? ¿Me comporto bien por una promesa? ¿O es que sencillamente voy a seguirlo aunque no se cumpliera esa promesa? Entonces, sí, y cambiar nuestra manera de pensar. Ayer leía una frase que me llamó mucho la atención y decía, para recibir nuestra nueva identidad, o sea, quiénes somos realmente, también es necesario olvidar quién nos dijeron que éramos. Desaprender. Y fíjense que es eso, porque a Sara, Sara era un hecho que no podía tener hijos. Claro. O sea, no era como que estaba comprobado fehacientemente que ella no podía tener hijos porque habían pasado muchos, muchos años. Y viene el Señor y le hace una promesa, y entonces me imagino yo que es eso, o sea, es lo difícil de desaprender, de dejar eso que me habían dicho que yo era, ¿verdad? Que soy estéril. Y poder creerle a Dios, o sea, requiere de muchísima fe. Entonces, yo creo que, como decía Guillermo, el tema de las promesas y aquí y la fe es poner en práctica lo que Dios nos dice y dar un paso en fe. O sea, dar un paso no a ciegas, porque lastimosamente muchas veces escuchamos aquello de fe ciega. No es ciega. Al contrario, es una fe que no es ciega, es una fe que está fundamentada en algo que Dios dijo. Ahora, solo asegurémonos que Dios lo dijo. Exacto. ¿Verdad? Qué buen punto ese, Sí. porque realmente nosotros podemos empezar a creer en nosotros mismos Sí. y a anhelar algo que realmente está en nuestro corazón y nosotros creamos una fantasía que Dios nos lo dijo y no necesariamente Dios tiene todas las respuestas a nuestros deseos Así es. y no todos van a ser concedidos. Y creo que eso es algo muy importante porque muchas veces podemos frustrarnos por una falsa promesa en nuestro corazón. Y también tal vez creo que podemos caer en el temor. Hace un tiempo yo escuché, leí en el libro de Zach Nis, dice, el temor es el pronóstico falso de que Dios va a ser infiel a sus promesas. Y en realidad a veces creemos que Dios no va a obrar. Es más fácil creer que Dios se le olvidó la promesa que seguir creyendo en él. Y Sara le pasó esto. Por eso es que hay un Ismael que nació, ¿verdad? Porque Sara empezó a dudar. ¿Cómo va a ser? Empezó a ver sus imposibilidades, empezó a ver lo que a ella había aprendido, que era estéril. Y entonces creyó más en eso, que eso era más fuerte, que eso no iba a cambiar que la promesa de Dios. Entonces, podríamos estar nosotros esperando esa promesa de Dios haciendo nuestro tamal, ¿verdad? Por así decirlo. Aquí yo voy a tener mi plan B por si a Dios se le olvida la promesa. Aquí voy a estar haciendo mi plan B por si y no quiero quedar mal con la gente que aleje que voy a tener un hijo, no quiero que me miren mal. Entonces yo empiezo a hacer mi propio plan porque creo que Dios va a ser infiel a sus promesas. Y eso es lo que nosotros tenemos que renunciar, porque nos metemos a clavos, ¿verdad? Como bien decimos los chapines, a problemas, cuando nosotros empezamos a actuar por nuestra inseguridad, por ese pronóstico falso de que Dios va a ser infiel. Y es que como dijo Ricky, perdón, no es lo mismo decir, yo recibí una promesa, mañana empiezo, a pasar 20 años en una espera. Y el plan B de Sara está vigente, nos está causando problemas todavía. Claro que sí. Está vigente. Vaya con Dios. Y nuevamente le damos la más cordial bienvenida. Usted está sintonizando Vaya con Dios. Hoy estamos hablando de una nueva visión en nuestra temporada Fe Invencible. ¿Qué hacer en el peor día de su vida? Imagínense, este material lo leímos en Vaya con Dios hace algunos años y yo fui una de las principales en recibir el beneficio de poder entender cómo los principios que la palabra habla acerca de la vida de David pueden impactar en la situación oscura en la que yo pueda estar viviendo. ¿Saben qué? Cuando leyeron este libro en Vaya con Dios, yo estaba perdiendo en el trabajo. Estábamos en una situación bien difícil, estábamos perdiendo el último proyecto que teníamos. Y yo compré este libro, lo escuché en Vaya con Dios y ayudó, y Dios hizo una transformación en mi corazón por medio de este material. Y se lo compré a uno de los socios que también estaba teniendo el mismo problema cuando tuvimos problemas de la burbuja inmobiliaria hace algunos años.
Y yo se lo entregué muy emocionada y le dije, este libro cambió mi vida, léelo, yo sé por el proceso en el que estás pasando. Y la respuesta de esta persona fue, yo te voy a regalar a ti un libro que dice, ¿qué haría Maquiavelo? Y yo me quedé pensando, ni yo leí su libro, ni él creo que leyó mi libro. Y cada quien podemos tomar decisiones, ya sean eternas o naturales, para poder reenfocar nuestra visión. Y qué mejor que con la palabra de Dios, Ricky, para poder reenfocar esa visión. Exactamente eso. Una de las cosas más importantes que podemos hacer en el peor día de nuestra vida es leer la Biblia. Entonces, es delicioso. Nosotros seguimos un plan de lectura y es rico poder leer la porción de la escritura que es para el día, pero qué rico es cuando, además de eso, también nosotros podemos leer la Biblia esperando que Dios nos hable. Ayer precisamente yo venía platicando con el Señor, venía en carretera y le decía, Señor, necesito que me hables porque quiero tomar una decisión y necesito tu guianza. Y venía ahí escuchando otro material y entonces inmediatamente paré, puse la Biblia y comencé a escuchar Proverbios. Puse Proverbios 1 y comencé a escuchar Proverbios. Y pasé un buen rato escuchando la Biblia. Es impresionante lo que comienza a llenar nuestro corazón. Y ya hablamos de las Escrituras y de la vida de Abraham. Ahora vamos a hablar a través de la lectura de nuestro libro ¿Qué hacer en el peor día de su vida? De la historia de David, después de que reorienta su visión con el Señor. Adelante. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Y el tema que estamos viendo hoy es reorientar nuestra visión, y esto es lo que nos vamos a enfocar hoy. Y dice el autor, mientras comenzaba a amanecer un nuevo día sobre Ziklag, también en el corazón de David había pasado la noche él vistiendo el efod de lino y buscando al Señor. En medio de la noche Dios le había hablado. Un día antes todo parecía desesperación, pero ahora las cosas estaban cambiando. David tenía una palabra de Dios y en esa palabra había encontrado renovada fe y una nueva esperanza. Ayer, todo lo que David podía ver era un futuro funesto de pérdida y dolor. Pero hoy tenía una nueva visión, una visión de victoria y de recuperarlo todo. David había reorientado su visión desde las lúgubres cenizas del presente hacia el prometedor potencial del futuro. Puedo oír a David diciendo, veo la victoria. Luego David comenzó a profetizar su visión a esos hombres. Vamos a levantarnos, vamos a perseguir a los amalecitas que han destruido nuestros hogares, robado nuestras posesiones y se han llevado a nuestras familias. Vamos a vencerlos y sin duda vamos a recuperar todo. Todo. Para recuperar todo en el peor día de su vida, usted debe, adivine qué, reorientar su visión. La presente crisis puede arrojarlo en las tinieblas como un eclipse total de sol. La crisis puede ubicarse entre usted y la luz de Dios. Lo terrible que ha ocurrido puede parecer tan grande que le es imposible concentrarse en otras cosas. Es entonces cuando debe reorientar su visión, de mirar más allá de la crisis y establecer una visión de recuperación total. Es entonces cuando la palabra de Dios es como una luz que ilumina un lugar oscuro. Y mire este tema. Dios desea que usted se recupere. Se lo voy a repetir. Dios desea que usted se recupere. Usted debe estar convencido de que Dios desea que se recupere. Debe estar completamente persuadido del inquebrantable amor que Dios le tiene. Debe saber que Dios desea que usted triunfe en la vida. La fe comienza cuando se conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios? Estudiando la Biblia. Estúdiela hasta que no tenga dudas sobre la voluntad de Dios para usted. David dijo, esto sé que Dios está por mí. Permítame ayudarle con estas 4 palabras. Dios está por usted. Él quiere que triunfe en la vida. Estas son algunas promesas de Dios para que usted medite en ellas, que le ayudarán a reorientar su visión. Cuando satura su pensamiento de estas promesas, el eclipse de fe que lo ha arrojado en la oscuridad de la duda pasará y usted se encontrará caminando nuevamente bajo el alegre sol de saber que Dios está de su parte. Así que escuche estas promesas. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordena hoy.
para que los guardes y cumplas. Eso está en Deuteronomio 28:13. También dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Para las personas que afrontan tiempos difíciles, la palabra de Dios tiene el potencial de producir dentro de usted una visión diferente del futuro. Es como el sol irrumpiendo a través de las nubes después de días de cielos grises y cubiertos. La visión se refiere a su perspectiva acerca del futuro. Y su perspectiva acerca del futuro determina si estará estimulado o desmoralizado. Vivimos casi toda nuestra vida recordando el pasado e imaginando el futuro. El presente es tan breve que es casi indefinible. Ahora es nada más que una fracción de tiempo entre la memoria y la imaginación, las cuales son las que nos permiten oír la melodía. Recordamos la nota que oímos hace un segundo, imaginamos la nota que anticipamos y así nos encontramos con la melodía. Sin memoria e imaginación no habría melodía en nuestras vidas, solo preocupación por el momento presente. Cuando permitimos que fuerzas malévolas dominen nuestra memoria e imaginación, podemos sufrir severos tormentos mentales. Eso es el infierno dentro de su cabeza y es intolerable. Para ser felices necesitamos memoria saludable e imaginación esperanzada. La palabra de Dios es capaz de cumplir ambas tareas. No permita que el maligno cáncer de la preocupación domine su imaginación. Tanto la preocupación como la esperanza lidian con el futuro desconocido y usted tiene todo derecho a imaginar un futuro brillante creado por la esperanza. Esto era lo que David estaba haciendo. En vez de permitir que la preocupación y la ansiedad le impusieran su futuro, David, por medio de una visión reorientada a la victoria, estaba imaginando un futuro enmarcado por la esperanza. Y cuando vemos historias que la Biblia nos presenta como la historia de David, nos damos cuenta que la Biblia es tan real y tan vigente al tiempo de David y al tiempo que estamos viviendo hoy. Porque si algo es cierto es que en la vida lo que es constante es un cambio de escenarios. Hoy estamos haciendo una cosa, mañana no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. No son los mismos tiempos los de hoy que los de dentro de 10 años o 10 años atrás. Por ejemplo, a mí hubo una época de mi vida que me encantaba usar tacones. Yo dominaba los tacones y andaba en tacones todo el día, pero de repente nacen mis hijos. Y yo les prometo que yo intenté usar tacones con una bebé en brazos y un niño de 2 años jalándome las rodillas y entendí que Era el momento de mudarme a los tenis. Que en realidad son cero glamour, porque mi mamá me dice, ay, cuando usabas tacones, sí, mami, pero no me es funcional. Y aunque exista un cero glamour en esos tenis, yo entiendo que es el tiempo para usarlos. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y bajo el sol, bajo la tierra, todos los sucesos están ordenados por el tiempo de Dios. Imagínense, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar y tiempo para arrancar lo sembrado, tiempo para llorar y tiempo para bailar, tiempo para tirar piedras y tiempo para recoger piedras. O sea, de todo nos toca y vemos cómo David entiende siempre sus temporadas. Cuando vemos la vida de David, él inicia siendo un niño matagigantes. Pero después de eso se le vienen tantas cosas. Después de esa canción de Saúl mató a un soldado, pero David mató a 10,000. O sea, le entra la envidia a Saúl y ya David no es ese escudero, ese niño matagigantes. De ahí se mete con Mical, de ahí es perseguido y por Saúl. Perdonó a Saúl. Viene el escenario de los amalecitas en Siclag, que es lo que estamos aprendiendo hoy. Lo nombran rey de Judá y de Israel. Tiene victorias, se mete con Betsabé. Empiezan los problemas con los hijos. Cualquier caso es la vida real. O sea, cuando vemos todos esos cambios de escenario que tiene David, vemos que a diferencia de Saúl, hay un factor constante. Que David toda la vida buscó, toda su vida, independientemente en qué situación o qué escenario estaba, él buscó escuchar la voz del Señor. Imagínense que pasa de ser un niño matagigantes y cuando leemos toda la vida de David, al final de segundo libro de Samuel, dice que David se metió a una pelea con los filisteos y David estaba cansado y casi lo mata. Un descendiente del mismo gigante que él mató cuando era muchacho.
Y vemos cómo los hombres de David le ayudan y le dicen, nunca más vas a salir a la batalla, porque no vaya a ser que apagues la lámpara de Israel. Imagínense entender en qué tiempo estamos y cómo poder reorientar nuestra visión de acuerdo a nuestra edad o nuestro tiempo señalado. ¿Por la edad te refieres a mí? Pero es que en Me dio Entrevista tu mensaje, ¿oye? ¿Verdad que sí, Ricky? Que se ha ido hasta balanceado este programa. No, miren, es increíble, pero en realidad tiene mucha relación lo que tú estás diciendo, porque hay momentos en la... Miren, para uno, la vida la medimos en el tiempo, para Dios son momentos. Así es. Para Dios son momentos. Y creo que una de las cosas que más nos atormenta es llenarnos la mente de cosas negativas. Y lo que acabamos de leer no es un libro de autoayuda, porque bajo ningún punto de vista es que usted tiene todo lo que se necesita, usted casi es un Dios. No, definitivamente usted no es Dios. Lo que necesitamos es a Dios en nuestro corazón. Por eso es que la sugerencia es llenarnos de la palabra de Dios para mantenernos vigentes. En el camino vamos a tener tropiezos, porque definitivamente es así. Y vamos a sentir angustia. Sentir angustia es normal, es humano. Somos seres vivientes con células a las cuales respondemos emocionalmente también. Y por lo tanto, es lógico y es bueno hasta cierto punto tener temor y preocupación. Pero que no giremos alrededor de eso, sino que giremos alrededor de la nueva visión. Y la expectativa tiene que ser grande y confiada en Dios para que su visión no desmaye. Y en los momentos difíciles, muy seguramente, usted va a necesitar regresar a repasar esa visión que Dios le ha dado a través de poder leer una vez más la palabra de Dios. Miren, es increíble, pero es mucho más fácil creer lo negativo. Claro. Sí. Hoy en día estamos rodeados de memes y toda la gente cree la mentira que más le gusta y más le conviene. Claro. ¿Sí? Porque nada de lo que se dice es probablemente verdad. Estamos viviendo mentiras y muy seguramente la angustia y el temor está basado en mentiras. Pero la verdad solo es una y es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la encontramos en su presencia, Ricky. Eso es lo que sucede, que a veces queremos vivir en la verdad de Dios sin conocer la verdad de Dios. Queremos que tal vez alguien nos la diga para simplemente creerla, pero requiere un proceso. David estaba en un momento de cansancio, venir de una batalla. O sea, tal vez hay personas que nos están viendo y nos dicen, es que me pasa una y otra vez y no salgo de una para meterme a otra y están que ya no aguantan. Y así estaba David, venía cansado de pelear y con todos estos hombres cansados y se encuentran, según ellos, no con comidita caliente, las esposas esperándolos y todo el escenario para que ellos pudieran descansar. No, encuentran que su ciudad ha sido saqueada. Se llevaron a sus mujeres, a sus hijos, todos sus tesoros y ellos dicen, y estos cansados, ¿verdad? ¿Y qué hace David? En el peor momento de su vida, cansado, agotado, desesperanzado, se va a la presencia de Dios. Y ahí es donde él recuerda nuevamente esa visión. Ahí es donde él recupera esas fuerzas, porque las fuerzas no provenían de él, él ya no tenía ninguna. Pero en la presencia de Dios, él retoma esa confianza en él y entonces vamos a pelear. Y Dios le promete que él va a estar con él y que van a ganar. Aún sin fuerzas físicas, la fuerza espiritual se sobrepone. Y eso es lo que yo quiero invitarte hoy. Tal vez estás cansado de estar peleando una y otra vez, una circunstancia mala tras otra, pero yo quiero invitarte a que vayas a la presencia de Dios, a que adores al Señor y que lo pongas a Él en el trono de tu corazón. Quítate de ahí, quita la preocupación del trono de tu corazón, quita la ansiedad, quita tal vez como yo les decía, ese pronóstico falso de que Dios va a ser fiel, Dios no va a cumplir. Quita eso de ahí y pon al Señor en el trono de tu corazón, adórale y ahí vas a recibir la fuerza espiritual que tú necesitas para seguir avanzando. Y por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia. Yo sé que lo hemos repetido hoy muchas veces y no crea que es así porque lo decimos del diente al labio, sino nosotros no podemos confiar en alguien a quien no conocemos y alguien en quien no confiamos. O sea, no puedo depender yo de alguien en quien no confío. Y fíjense que la palabra del Señor eso es lo que tiene. Cuando nosotros vamos leyendo la palabra del Señor, no es como que leamos un libro de texto, no es una novela. Nosotros leemos acerca del carácter de Dios. Y en la medida en la que nosotros entendemos la Biblia, entonces vamos conociendo a Dios. Entonces uno puede tener la certeza de decir, no, es que Dios es bueno. Sí. Es que Dios no es que haga cosas buenas, Dios es bueno. Y nosotros entonces podemos fundamentar nuestra vida verdaderamente en el carácter de Dios. Digamos, en Jeremías 29:11 es una de esas escrituras que uno recuerda cada vez que tiene problemas, pero dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para darles el fin que esperáis. Y de eso se trata, que nosotros podamos ver en las circunstancias que no son fáciles y decir, yo sé que esto no se mira bien, parecería como que Dios se olvidó de mí, pero yo recuerdo lo que dice la palabra, dice, no importa, esto es lo que yo siento en este momento, pero la certeza es, Él tiene pensamientos de bien para mi vida, sus pensamientos son de bendición para mí, entonces nos hace pensar, ok, en esto que estoy viviendo, que no está siendo fácil, ¿cómo puedo ver yo esa bondad de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ver yo esos pensamientos de bien que ahorita no parecerían muy de bien? Pues, la relación que uno tiene con el Señor, ¿verdad? Yo a veces le digo, Señor, es eso. A veces, o sea, yo le digo con toda confianza, Señor, esto no parecería, ¿verdad? Pero confío en que son pensamientos de bien. Entonces, cuando nosotros logramos llegar a conocer su carácter, y eso no estoy diciendo que lo vamos a lograr en esta vida, es demasiado, ¿verdad? Pero tratar de conocer su carácter, tratar de conocer su esencia, eso nos da paz. Y entonces, y Caro leía algo y lo repetía. Entonces podemos leer esto y toma sentido. Y es, usted debe estar convencido de que Dios desea que se recupere. Usted debe estar convencido que Dios desea lo mejor para su vida. Usted debe estar convencido que los planes y los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero no un futuro cualquiera o una esperanza personal, sino un futuro en Él y una esperanza en que Dios va a obrar y va a cumplir el propósito que tiene para nosotros. Así que vaya con Dios. Siempre recordemos lo que Dios ha hecho. Miren, hoy amanecí recordando las palabras de David. Joven fui y estoy caminando. Joven fui y envejecido. Y dice David, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y de eso se trata, que nosotros podamos tener esa certeza, no importa, o sea, el tiempo que estamos viviendo, hemos pasado varios gobiernos en nuestra corta edad, hemos pasado diferentes circunstancias, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces, me impresionó este mensaje porque de eso se trata. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Transmitámosles que Dios es quien tiene la última palabra y Él es el que puede hacer los cambios que necesitamos. Ayer nuestros amigos hablaban de que Dios no puede ser un Dios imaginario por tantos testimonios que hemos escuchado y desde que somos niños, como decía Ricky, hasta que vamos en el camino, seguimos oyendo testimonios, pero ¿qué pasa? Las mentiras. Estamos leyendo muchos testimonios de personas que se han creído esa mentira del control, del no puedo tener fe, no puedo soltar, las mismas mentiras de lo que tú hablabas, Guille, al inicio del programa. Sí, y realmente, como decíamos en el principio, es más fácil creer las mentiras. No sé por qué tenemos esa tendencia natural, humana, a creer siempre lo negativo. Y lo que sucede es que muchas veces lo positivo requiere un esfuerzo de nosotros y no estamos dispuestos a pagar ese costo, ese precio. Pienso que cuando Dios nos da una visión, no nos resuelve todo el problema, sino que simplemente nos dice a dónde nos va a llevar. Y por eso es que Josué 1:9 está vigente y seguirá siendo vigente. Mira que te mando que te esfuerces. Esa palabra hay que esforzarse, hay que hacer algo, porque ese milagro y ese regalo que Dios tiene para nosotros requiere una participación nuestra. Y Guillermo, perdón, creo que el enemigo usa una estrategia que nosotros no usamos. Él constantemente nos está repitiendo sus mentiras. O sea, nos las repite, y por eso terminamos nosotros creyéndola. Cuando nosotros encontramos cuando nosotros encontramos esas perlas en la palabra de Dios, esa palabra que sustenta una decisión, sustenta un momento difícil en nuestra vida, no la repetimos. No. Y entonces se nos olvida. Yo quiero animarte hoy a que tú repitas la palabra, que la hables en voz alta. Eso me ayuda a mí. Miren, a veces parezco loca en mi carro repitiendo la palabra de Dios para que mi alma, mi corazón, mi mente, el enemigo escuche las palabras de Dios. La repito hasta que me la creo. Porque si no, el enemigo para ganándonos, ¿verdad? Porque él sí nos repite. Así que repita la palabra de Dios, háblala en voz alta, créela sobre todo, pero háblala constantemente, habla sobre la vida de tus hijos, haz que ellos también la repitan, pero no solo como una repetición vana, sino una repetición llena de fe. Y no podemos saber si hoy Dios está reorientando nuestra visión. Así que vamos a entender por medio de la lectura del libro cómo desarrollar una visión de victoria, Carol. Claro que sí, y nos dice el autor, los seres humanos somos criaturas misteriosas afectadas poderosamente por la visión. Hemos sido creados de tal manera que nos movemos en dirección de lo que vemos. Su visión es su futuro y su visión es su imaginación.
Usted necesita una imaginación inspirada por las promesas de Dios y necesita desarrollar una visión de victoria. Usted necesita el ojo del águila. En el tope de una montaña o de una alta roca, el águila construye su nido. ¿Tiene usted ojo de águila? Puede ver el distante horizonte de su futuro para visualizar las cosas gloriosas que Dios ha preparado para usted. Dios no lo ha llamado para ser un pollo que picotea y allí. Dios lo ha llamado a montar en las alas del águila de la fe y elevarse por encima de las tormentas. En los primeros tiempos de nuestra iglesia, invité a mi amigo músico Jordan a ministrar. Antes de la reunión, él me preguntó acerca de mi visión. Mientras comenzaba a compartirle la visión, surgió en mí la pasión y las palabras me desbordaron. De pronto Jordan se levantó de un salto y me dijo estas palabras: mantén tu mente en tu visión. Toma una decisión. Mantén tu mente en tu visión. Haz provisión. Mantén tu mente en tu visión. Despídete de las distracciones. Entonces, mantén tu mente en la visión. Nunca he olvidado esas palabras. Aún ahora pienso en ellas a menudo. Mantén tu mente en tu visión. Esto era lo que David tenía que hacer. La palabra profética de Dios había reorientado su visión. Ahora David tenía que tomar una decisión, hacer provisión, mantener su mente en su visión, por si no le quedó claro, y despedirse de todas las distracciones. Eso es bien importante. Si usted va a mover su vida más allá de la catástrofe y en dirección a la recuperación, tiene que reorientar su visión y mantener su mente, adivine qué, enfocada en la visión. Así que vamos a incrementar nuestra capacidad de visión. Para moverse más allá de las cenizas de su peor día, usted necesita una nueva visión. Si puede ver lo invisible, puede hacer lo imposible. Abraham originalmente vivió en la cosmopolita ciudad de Ur, una de las primeras civilizaciones avanzadas. Ur, en particular, era una ciudad culta y sofisticada. Dios llamó a Abraham para que saliera de ahí a fin de comenzar a formar su sociedad alternativa. ¿Por qué? Porque la principal deidad venerada por los sumerios era Nanasin, la diosa luna. Era la diosa de los ciclos lunares. Es una filosofía que dice que lo que ha sido, eso será. Lo que ha sido hecho, eso se hará. Y que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero Dios llamó a Abraham a romper el círculo vicioso y viajar hacia un nuevo lugar, para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, dejando atrás todo lo que conocía para ir donde su fe en Dios lo condujera. Para esto se requería de Abraham una tremenda capacidad de visión. Abraham tendría que creer que realmente podía haber algo nuevo bajo el sol. Con el tiempo, Abraham se volvería famoso y conocido como el padre de la fe. Pero el primer paso de fe de Abraham era dar la espalda a Ur y avanzar hacia algo nuevo, pero desconocido. Si usted va a quebrar el círculo vicioso de la adicción, la depresión, los conflictos familiares, la pobreza, el vacío espiritual y la vida sin propósito, debe primero reorientar su visión hacia algo nuevo y mejor. Todos deseamos cosas buenas. Un buen hogar, una buena familia, un matrimonio bueno, una vida buena y significativa. Pero, ¿de dónde provienen estas cosas buenas? ¿Sencillamente se heredan? ¿Solo esperamos tener suerte y de algún modo terminamos teniendo cosas buenas? Jesús nos dio la respuesta cuando dijo que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, pero el hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca malas cosas. Las cosas buenas en la vida de un hombre bueno provienen de adentro de él. Comienzan como parte de su visión. Nacen primero de su imaginación esperanzada. David fue un gran líder porque tenía la cualidad esencial del verdadero líder. Era capaz de comunicar una nueva visión a sus seguidores. Los hombres de David estuvieron listos para apedrearlo hasta que él pudo comunicarles su reorientada visión de recuperarlo todo. Cuando usted ha atravesado el peor día de su vida, necesita reorientar su visión y su imaginación. Necesita dejar de concentrarse en la crisis presente y hacerlo en el futuro de la recuperación. En esto consiste la esperanza. Véase a sí mismo trascendiendo su tragedia, aunque no esté seguro de cómo hacerlo. Su visión le dará la valentía para afrontar el mañana con nueva vitalidad y una fortalecida determinación. Como algo tan sencillo
con algo tan sencillo como una visión orientada por la esperanza, usted está en camino de recuperarlo todo. A veces es difícil el poder, bueno, tal vez puede ser fácil entenderlo, pero poder aplicarlo y saber que una crisis bien manejada puede ser un gran testimonio para que Dios se glorifique. Pero ¿cómo avanzamos y dejamos esa comodidad tan limitada del tiempo de espera? Porque puede ser el tiempo de espera muy cómodo. Yo me imagino que Abraham y Sara en esos 20 años pudieron estar tal vez hasta resignados a que no va a venir la promesa, pero ¿cómo damos pasos de fe en avance? Yo creo que esto es lo difícil y el cumplimiento de la visión depende que entendamos que a manera de que avanzamos, Dios se va a empezar a glorificar. ¿Por medio de qué? Por medio de que esa confianza que Abraham creyó y le fue justificado. Así es, Nikki, y creo que tenemos que soñar con un futuro lleno de esperanza. Tal vez en el peor día de nuestra vida lo que menos queremos pensar es en lo que va a venir después de este momento. Tal vez acabas de perder a una persona amada, tal vez estás viviendo que te quitaron tu casa por una deuda. No sé cuál es el peor día que hoy estás viviendo, pero creo que lo más difícil es soñar con ese futuro después. Pero para esto necesitas fe. Y me encanta porque Romanos 5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Cuando nosotros creemos que Dios quiere que nos recuperemos, esa esperanza no va a acabar en desilusión. Y sigue diciendo, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Cuando nuestra esperanza descansa en el amor de Dios y no en lo que nosotros podemos hacer. Si hoy estás pasando el peor día de tu vida, llora lo que tengas que llorar, llora tus lágrimas, sufre tu dolor, pero cree que Dios tiene un futuro mejor para ti y que vas a recuperarte porque Él te ama con tierno amor. Así que Él no va a permitir, si tú le entregas tu dolor, si tú le entregas tus heridas, si tú le entregas este peor día de tu vida, Él no va a permitir que tú te quedes ahí. Él te va a sacar, Él te va a procesar, por así decirlo, ¿verdad? Va a transformar tu dolor en gozo. Y yo te lo puedo decir. Tal vez en el peor día de tu vida tú dices, ¿cómo Dios puede transformar este dolor tan profundo que tengo en canciones de alegría? ¿Cómo Dios va a cambiar mi ropa de luto en vestiduras de gozo y alegría? Y hoy te lo puedo decir, Dios es especialista en hacerlo. Amén. Él tiene el poder para cambiar cualquier cosa. Él te puede poner del dolor, te puede poner en un lugar de gozo profundo. Así como estabas hoy diciendo, nadie me puede sacar de acá porque estoy en el hoyo más profundo de dolor. No sabes el poder de Dios, no has experimentado entonces el poder de Dios. Él lo puede hacer. Mantén tus ojos en Él y cree que su tierno amor no te quiere dejar ahí, en el valle de la desolación. Él no te quiere dejar ahí, pero tu esperanza no va a acabar en desilusión cuando pones tu dolor y todo eso a los pies de aquel que puede hacer en Amén. ti ese Así cambio. es. Y es muy propio lo que estás diciendo, Carolita, porque honestamente a veces pareciera que desde el palco del estadio cualquiera puede meter un gol, Así ¿verdad? O sea, sentado uno en su comodidad, si solo era de tocarla, hombre, si solo era de apoyarla. ¿Por qué no lo hizo? Y nosotros, créame, queremos ser muy sensibles a lo que usted está pasando y lo que usted está sufriendo. Y por eso lo que dijo Carol es muy propio. O sea, si tiene que llorar, pues llore y patalee. Pero no pierda la visión. No pierda la visión, porque en realidad es muy fácil quedarnos en esa zona de comodidad de la victimización. Así es. Es muy fácil y así se resuelve todo, para que entonces todo el mundo gire alrededor de mi dolor, de mi problema, de mi situación. Pero reencauce su visión. Fíjense ustedes que nosotros tuvimos una experiencia muy simpática al principio de la pandemia cuando empezábamos lo del Zoom, ¿verdad? Y una noche estábamos con lo del Zoom y estábamos todos Interpretando en la sala, Marta y yo trabajando ahí y con la puerta abierta porque había mucho calor. De repente se mete un pájaro ustedes a la casa. Y empieza a revolotear. Y mi mujer le tiene pánico a los animales esos, a los pájaros. Entonces, de repente le dije, ¿sabes qué? Apaguemos todas las luces y dejemos la luz del patio encendida. Porque el animalito, al ver la luz, va a buscarla y se va a dirigir hacia la luz. Esa es la idea. Aún a usted, vea todas las luces apagadas a su alrededor y que todo está oscuro. Vea la luz de Dios. Y ahí se va a reenfocar una vez más, Ricky. Sí, es impresionante. Y acabamos de leer, el autor decía, si puede ver lo invisible, puede hacer lo imposible. Y la verdad que de eso se trata. Nosotros por eso leemos la Biblia, una vez más lo recordamos, y también por eso son tan importantes los testimonios de aquellas personas que nos rodean y los propios para alguien más, porque no hay nada más rico que darse cuenta uno que sí es posible. No sé si les ha pasado, pero a veces uno tiene una idea de que algo no se puede hacer. Claro. En eso viene alguien y lo hace y uno dice,
De ahí en adelante cambia entonces mi forma de pensar y uno ya dice, sí se puede hacer. Lo que yo creía que era imposible, ahora me doy cuenta que sí es posible. Y en el Señor todo es posible, pero no así como un mantra de todo lo puedo, porque una vez lo repite así como, ¿verdad? No, es que literalmente nosotros podemos hacer todo aquello que Dios nos dice que podemos hacer. Lo que pasa es que a veces nos parece algo imposible, pero cuando vemos eso invisible, entonces nosotros decimos, el Señor lo puede hacer también en mi vida. Entonces, tomemos fuerza, cambiemos la forma de pensar y enfoquémonos. El autor nos ha hablado mucho acerca de visión y esa visión nos debería llevar a una causa. Fíjense que es un término que la verdad es que con Evelyn, mi esposa, es algo que platicamos todo el tiempo, porque a veces hablamos solo de visión, pero lo que tenemos que llegar es a través de esa visión a llegar a tener una causa, esa motivación por la cual vivir. E incluso esa motivación por la cual hasta estoy dispuesto a entregar mi vida, ¿verdad? Una visión es lindo, pero una causa nos lleva a decir, a mí no me importa, o sea, esto es, y aunque me cueste la vida, Jesús tuvo una causa al venir a esta tierra a morir por nosotros. Entonces, que nos lleve esto a movernos de ese momento difícil que estamos viviendo, a tener esa visión, una nueva perspectiva y que nos dé la causa para la cual vivir y hacer la diferencia, porque el Señor nos tiene en esta tierra, en este momento específico, para poder colaborar con Él estableciendo su reino en esta tierra. Y me gusta pensar eso y recordarlo. No nacimos en esta época por casualidad. A mí, si me hubieran puesto a escoger, yo hubiera preferido nacer en la época de los vaqueros. Digo, me parece Ellos no tenían problemas. El sombrero. se resolvían las cosas de una manera más. Me regresaste al Gran Chaparral, vos me regresaste al Gran Chaparral. Pero el Señor permitió que yo naciera en esta época y es por algo, ¿verdad? No fue por casualidad. El Señor sabe que tiene un propósito para mi vida y para la vida de nosotros y la de todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Así que pidamos al Señor que nos muestre esa visión clara y que nos dé la causa que necesitamos para vivir una vida libre de temor, haciendo lo que el Señor nos envió a hacer. Y reenfocar la visión a veces puede ser complicado. Creo que la mayoría de las veces puede ser complicado. A nosotros nos vino una situación en la que Bobby sintió escuchar al Señor y decidir mover una planta de ubicación. Y en el momento que Bobby me comenta esto, mi respuesta fue, no estoy de acuerdo, yo estoy segura que esto no va a funcionar y va a traer muchos problemas. La visión de la mujer, el olfato de la mujer. Pero saben que entrando a la iglesia, un amigo nos habla y nos dice, miren, venía subiendo por tal lugar y sentí una palabra de Dios para ustedes. Ustedes están pensando moverse, háganlo, es del Señor. Y yo seguía, o sea, Bobby estaba emocionado. Cuénteme más, dígame qué le dijo el Señor. Eso no fue el Señor. Y yo lo que le decía es, no, hay que buscar respuesta en la Biblia, porque yo no estaba de acuerdo. Y el Señor fue bien claro en dar esa respuesta en la palabra de Dios. Y no se imaginan la cantidad de problemas que hemos tenido a raíz de esa migración. Y cuando yo estoy tentada de decir las palabras favoritas de todo el mundo, te lo dije, cuando yo quiero decir eso, yo me recuerdo que el Señor dio una palabra. Y creo que esa es la diferencia de cuando nosotros tenemos una reorientación de visión, que no se trata de lo que me está pasando en este momento, porque puede pasar 20 años o más, o 10 años, sino se trata de yo tengo una palabra del Señor que me sostiene. En Isaías 43, 18 al 19 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Creo que esa puede ser una palabra que alguien necesita escuchar hoy, porque tal vez está en una tierra de en medio, en una reorientación de visión. Así es, y Nikki, a mí me encanta esto que estás leyendo, porque dice, Él ya lo está haciendo. Él está obrando a nuestro favor y a veces como nuestros ojos no ven la cosa resuelta. Y yo te quiero decir algo, y Ricky decía algo, nuestra causa. Dios no nos mandó a esta tierra para ser felices y se oye como muy duro. Sí, no, pero es bueno decirlo, es bueno decirlo. Porque queremos ser felices, porque queremos estar bien. Pero ¿saben cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Que cada día nos parezcamos más a Jesús. Amén. Y eso requiere transformación, eso requiere a veces dolor, porque el crecimiento causa dolor. Pero cuando nosotros leemos la palabra y nosotros entendemos que estas pruebas van a producir en nosotros paciencia, carácter, o sea, nos estamos convirtiendo en seguidores de Jesús,
no como bebés, ¿verdad? Que quieren la lechita, que quieren la pachita, sino en cristianos maduros, que cuando encuentran una prueba, cuando se encuentran en una tormenta, no recurren otra vez a la victimización, al lloriqueo, ¿verdad? Sino ¿a dónde van? A los pies de aquel que puede hablar, porque entonces nos estamos convirtiendo en seguidores de Jesús maduros y, como decía Santiago, completos en toda buena obra. Y hay una parte que es interesante citar, por lo menos yo creo propio decirlo, y es que en medio de una convicción hay situaciones emocionales, ¿verdad? Y muchas veces podemos tomar decisiones radicales en el peor día de nuestra vida como en el mejor día de nuestra vida. En ambas circunstancias, los extremos siempre se tocan. Y por eso es que siempre en un peor día de nuestra vida hay una emoción de por medio como en un mejor día de nuestra vida. Pero ese es el momento de no tomar decisiones. Sí, no se corte el pelo cuando está triste. Sí, correcto, No se corta correcto. el fleco cuando está aburrida. Si no, miren lo que pasó. Mira lo que pasa cuando usted Mira, se Ricky, corta el pelo. hoy nos ha caído a los dos, fíjate vos. Hoy nos ha caído a los dos. Te dije que balanceado no sabía si... Yo voy a hablar con Werner para que nos distribuya de otra manera la próxima. No, pero miren, es increíble, pero es cierto. Ni te cortes el pelo, ni vayas de compras, ni cortes, intermines una relación, Sí, ni la comences tampoco. Buen consejo, Guillermo. Porque honestamente puedes estar comprometido emocionalmente y estás perdiendo tu visión. Tu visión es más importante que tu emoción. Y por eso es que tenemos que tener bien clara de dónde viene esa visión. ¿Qué les parece si podemos terminar con una oración, Carol, para que Dios pueda abrir los ojos y oídos espirituales de las personas que acaban de escuchar este mensaje? Amén, amén. Dios, te agradecemos. Tú eres bueno. Hoy queremos declarar eso con nuestra boca, con nuestra mente, con todos nuestros sentidos. Tú eres bueno. Tú eres fiel. Esa es tu naturaleza, ese es tu carácter. Y a pesar de nuestra circunstancia hoy, tal vez estamos en el mejor día de nuestra vida o en el peor día de nuestra vida, tú sigues sentado en tu trono, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y hoy te rendimos nuestro dolor, también te rendimos nuestros éxitos, cualquiera que estos sean. Dios, abre nuestros ojos para poder ver esas visiones que tú tienes acerca de nosotros, ese futuro lleno de esperanza. Amén. Hoy creemos, Isaías 29:11, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Lo creemos en nuestro corazón, lo hablamos. Dios, ayúdanos también a levantar esas personas que están pasando momentos difíciles el día de hoy, a levantarlas en fe, creyendo en ti, Señor, poniendo nuestros ojos, esa visión, Señor, en ti. Padre, quita nuestros ojos, quitamos hoy nuestros ojos del dolor, de la desesperanza, de nuestra situación y lo ponemos ahí en los montes, Señor. De ahí es donde viene nuestro socorro, de ahí viene nuestra esperanza, de ahí viene nuestra salvación. En el nombre de Jesús oramos, amén. Vamos a una breve ronda de despedidas, Guille. No, yo solamente quiero volverle a decir una vez más, en el peor día de su vida, no tome decisiones trascendentales. No se corta el fleco. No se corta el pelo. Yo quiero leerle Romanos 5:5. Dice, esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Que el Señor lo bendiga, llénese el amor del Señor y siga adelante. Yo quiero recordar una escritura de la que hablamos hace un momento, y es Salmo 37, versículo 25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Y como ya estamos hablando tanta palabra, Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las alas, águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que mantengámonos firmes, sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió, dice Hebreos 10:23. Así que hoy le deseamos que no vaya solo ni mal acompañado. Juntos le decimos, ¡vaya con Dios! ¡Woohoo! ¡Fin de semana! ¡Feliz